Muy buen día, distinguidos estudiantes de la carrera del PEM con especialidad en educación física. Reciban un cordial saludo de un servidor de ustedes, licenciado José Ricardo Aceitún Ochoa. Tengo a bien el impartirles el curso de fútbol y en esta oportunidad pues vamos a tener a bien el tratar a través de este video explicativo el tema relacionado a las lesiones en el fútbol. Quisiera pues iniciar esta presentación a través de este video explicando de que las lesiones en el fútbol pues obviamente son hasta cierto punto de una manera muy comunes. Recuerden que en el fútbol pues al momento de que corremos detrás de un balón a quitárselo al rival o a hacer cualquier tipo de regate o cualquier finta que nosotros querramos, obviamente implica muchas veces que debe de existir un contacto entre los dos, ¿verdad? Y a través de este contacto, pues entre los jugadores es ahí en donde se produce cierto tipo de lesiones que vamos a analizar. Según la FIFA, pues hacía un estudio en donde mencionaba que las lesiones más frecuentes en el fútbol pues son las producidas por el contacto. Es por eso que se les exige a los jugadores el uso de ciertos protectores, en este caso las espinilleras, para poder tratar de evitar este tipo de lesiones. Recuerden que estas lesiones deportivas pues muchas veces quizás no lleguen a un punto extremista de causar la muerte, más sin embargo pues si no se toman las mayores precauciones debidas pues puede causar también cualquier tipo de problema, ya sea a nivel externo o interno, ¿verdad? Entonces es por eso que es necesario el que se pueda tener la ideología del fair play o juego limpio, ¿verdad? Mas, sin embargo, recordemos que el fútbol es un deporte de contacto en el que los jugadores, pues, obviamente van a tener ese apego físico y en un balón dividido, pues es en donde más se tiende a tener ese tipo de jugadas un poquito peligrosas, ¿verdad? Entonces, ¿se pueden prevenir las lesiones deportivas en el fútbol? Sí se pueden. Se pueden, acá pues nosotros podemos ver de que cuando en el fútbol se va a iniciar un proceso de entrenamiento, es necesario que por parte del equipo o por parte del entrenador se realicen ciertas revisiones médicas. En este caso, pues también se realizan algunas pruebas de esfuerzo o test físicos. Si el atleta o el futbolista tiene las cualidades y está en óptimas condiciones, entonces a partir de eso se empieza el proceso de entrenamiento dentro del fútbol. Pero si en esta parte inicial, el primer día que nosotros tenemos a los jugadores, pues podemos identificar de que existe algún atleta o futbolista que tiene algún tipo de lesión, quizá no tan actual, pero sí que la viene arrastrando. Es necesario entonces que se pueda tomar en cuenta eso para no empeorar lo que es la lesión que él pueda tener, ¿verdad? En dependencia pues de la lesión, las lesiones que más se producen pues son aquellas en las que les decía que donde ya existe un contacto. Las zonas de mayor riesgo pues son el tren inferior principalmente, también lo que es el aumento de probabilidad de lesión en dependencia de los años, o sea, los jóvenes tienen un menor riesgo que las personas que ya tienen una mayor de edad al momento de jugar fútbol, de sufrir alguna lesión. Y por lo general, también los centrocampistas son los de mayor porcentaje de lesión por la demarcación que ellos tienen. Recuerden que los centrocampistas son los que tienen la acción de poder ir en ofensiva cuando vamos en ataque o ir en defensiva cuando se quiere recuperar el balón. Entonces tienden a tener el roce tanto con defensas como con delanteros, ¿verdad? Porque van y vienen. Entonces es por eso que según estudios demarca ese tipo de personajes que son vulnerables para sufrir un tipo de lesión. Algunos de los mecanismos de las principales lesiones pues son traumatismos directos. Podemos observar en las fotografías que se dan a través de golpes, y estas pues obviamente esos golpes forman algunas contusiones y estas contusiones pues
pueden ser agudas o de buena evolución. Si son agudas, pues son un poquito críticas, es necesario que el futbolista pues abandone el terreno de juego y que se pueda tratar. Si son de buena evolución, pues el futbolista solo sale a tratarse o dentro de la cancha y lo tratan y puede continuar con el partido, ¿verdad? Existen también algunos traumatismos indirectos, por ejemplo, algún giro, algún doblón, alguna descoordinación. Estos dice que suelen ser de larga duración. Por lo general las rodillas es la parte en donde más se ve afectada ese tipo de lesión, y en los tobillos. Son dos partes articulares en donde a través de un mal movimiento, un mal giro o una mala postura, una mala caída, se ve en peligro esa parte de la pierna, ¿verdad? También alguna lesión por sobrecarga son derivados de movimientos repetitivos. Por ejemplo, la fascitis plantar es cuando el atleta, pues obviamente dentro del campo de fútbol, en dependencia de la superficie que haya, en dependencia de los zapatos de fútbol que utilice, pues va a empezar a sufrir cierta molestia en la planta del pie, en la parte del talón, y eso va a provocar cierto dolor, ya sea del tendón o de algún músculo, ¿verdad? Acá podemos ver un tipo de lesión pues extremadamente fuerte, que es muy común en el fútbol. Bueno, no tan común, pero sí se han dado muchas veces, en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, nosotros como expertos de la educación física del deporte y llevando este curso, pues debemos de saber identificar si alguna vez pues podemos tener la oportunidad de ver algún tipo de lesión de estas en algunos jugadores de fútbol. Pues tenemos que saber qué hacer en caso de que se sufra un tipo de lesión de estas. También saber cómo reaccionar, y también cómo podemos nosotros evitar que el atleta que sufrió este tipo de lesión pues pueda perjudicarse de una peor manera, ¿verdad? Entonces, a través del conocimiento es importante que nosotros sepamos diferenciar los tipos de lesiones en el fútbol, o la clasificación que se propone en este video es la siguiente. Las lesiones pues se clasifican en 4. Número 1, lesiones óseas. Número 2, lesiones musculares. Número 3, lesiones tendinosas. Y número 4, lesiones generales. En las lesiones óseas, pues obviamente son todas aquellas en donde va involucrado los huesos del cuerpo humano, ¿verdad? En este caso las luxaciones, en donde se separa de modo anormal y permanente las superficies articulares de los huesos que forman una articulación. Podemos ver en la imagen esa unión. Muchas veces la luxación es de que, en palabras comunes, se les zafó el hombro, se les zafó la mano, etc. Esas son luxaciones y son unas de las lesiones muy comunes en el fútbol. Tenemos otra lesión muy común en el fútbol que por lo general se da en el cabeceo, que es la fractura de nariz. Esta pues consiste en la ruptura de los huesos propios de la nariz y obviamente pues se produce con contacto con los adversarios y también con compañeros o el propio balón, ¿verdad? Tenemos otra lesión ósea muy común en el fútbol, que es la fractura de tibia y peroné, que fue la que vimos en la imagen anterior. Es una fractura muy dolorosa y a la vez aparatosa. Suele producirse en fuertes choques contra un adversario. La rotura de los meniscos de la rodilla, ya lo veíamos ahí también. Vamos a ver un video más adelantito también de ese tipo de lesiones. La rotura de ligamentos en la rodilla. Y vamos a explicarla, a detallarla un poquito más. Las lesiones de rodilla son los accidentes más graves y frecuentes en el fútbol. Pueden ser causa de un choque directo en una entrada o un choque indirecto como cambio brusco de dirección o del ritmo de la jugada. La articulación de la rodilla está formada por 4 huesos, fémur, tibia, peroné y rótula, anexados entre ellos por los cartílagos y meniscos. El líquido sinovial lubrica la articulación que se sustenta por los tendones y 4 ligamentos, los 2 laterales y los 2 cruzados. Varios tipos de lesiones afectan los ligamentos, los meniscos o los tendones. La rotura del ligamento cruzado anterior es la más grave y puede inmovilizar a un jugador por 6 o 9 meses.
En general se requiere una cirugía para curarla. Este es solo un ejemplo de la lesión en la rodilla, una de las lesiones más, como lo decía el video, un poquito más delicadas, porque si un futbolista pues la logra sufrir, tiende a pasar mucho tiempo para su debida recuperación, ¿verdad? Entonces es importante el poder tomar las precauciones debidas y en una jugada de alto riesgo, de alto peligro, que en donde se vaya a ver afectada alguna parte de estas, pues tratar de mejor de evitar de ir al choque o de evitar el tener ese contacto en esa jugada agresiva, ya que puede traer muy malas repercusiones en el cuerpo del atleta, ¿verdad? En este caso de los miembros inferiores que pudimos ver ahí. También la rotura de las falanges del pie, recuerden que es común también, puede darse cuando se patea mal el balón, cuando se golpea mal o inclusive en alguna jugada desafortunada en donde no se hizo contacto con el balón sino con el suelo, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado con eso. También la rotura de los ligamentos en el tobillo, lo que les decía, muy dolorosa y producida por lances de juego, o sea, situaciones en donde usted salta quizá y al momento de caer pues no logra colocar bien el pie, o en otros casos también se da por las malas condiciones del terreno de juego. Es ahí en donde existen ciertos baches o ciertos hoyos en donde es la posición y más el peso que tiene el cuerpo del futbolista pues provocan ese desequilibrio y por ende la lesión de tobillo, ¿verdad? Número 2, la otra clasificación. Ya pasamos de las lesiones óseas, de que es todo lo de los huesos, ahora pasamos a las lesiones musculares. Como su nombre lo indica, pues las lesiones musculares son todas aquellas en donde se va a ver involucrado un músculo. En este caso, pues existen varias definiciones y varios tipos de lesiones en donde vamos a encontrar involucrado un músculo, ya sea la ruptura del músculo o algún otro tipo de implicación, ¿verdad? Tenemos la distensión muscular, la contractura muscular. Tenemos también un tirón muscular que es muy común, es una lesión producida por alguna rotura de microfibrillas musculares y el dolor es muy intenso, continuo y localizado, o sea, le duele solo en la parte que usted está mostrando, ¿verdad? Y también tenemos los famosos calambres o espasmos. Estos, recuerde que son contracciones musculares espontáneas y en algunas ocasiones duraderas. Y si logra dar como tiene que ser, pues es muy doloroso. Se puede producir en los músculos encargados de la sustentación. Recuerde que a través del desgaste y del ejercicio físico que el futbolista tiene en un partido de fútbol, pues obviamente tiene cierta deshidratación y por ende el músculo también tiende a desgastarse. En este caso, la acumulación de ácido láctico y la pérdida de potasio a través del ejercicio que se está realizando, pues va en algunos casos a permitir que cuando ya se esté deshidratado por mucho ejercicio y ese músculo estuvo en contacto, pues se dé lo que es un calambre. El calambre pues es muy doloroso como lo menciona y por lo general se da a finales del encuentro de juego, o sea del partido, se da en los últimos minutos de un partido de fútbol y máximo si el partido va a alargue, ¿verdad? Los desgarres musculares muy comunes como lesiones deportivas, pues se trata de una ruptura de fibrillas, muchas fibrillas del músculo, incluso se puede producir la ruptura completa del músculo. Esto se da a través de un mal movimiento en el que el esfuerzo del músculo se vio comprometido y tuvo un estirón de suma fuerza y esto provoca este rompimiento de las fibrillas o del músculo en sí. Vemos también algunas lesiones que son muy comunes a nivel de fibras, en este caso la de los gemelos o pantorrillas, pues es una, no la más común, pero sí produce gran dolor y malestar, como menciona acá, y el periodo de recuperación pues será establecido por el médico. Por lo general puede durar de entre 2 hasta 4 semanas, ¿verdad? La rotura de fibras del cuádriceps pues ocurre cuando la ruptura de las miofibrillas y los músculos pues se producen, ¿verdad? Y esto va a provocar
atleta, pues obviamente un fuerte dolor. Esta recuperación también es muy delicada, lleva algún tiempo en recuperarse y es necesario que usted sepa que es incorrecto el poder ir a sobar más, porque lo que va a provocar es un desgarre más profundo, ¿verdad? Lesiones tendinosas, que sería la clasificación número 3. Cuando hablamos de tendones, pues de lesiones tendinosas, obviamente pues nos estamos refiriendo a todas las lesiones en donde se ven comprometidos los tendones. Recuerde que los tendones pues son parte sumamente importante que le permiten al músculo y al hueso estar unidos y tener cierto movimiento. En este caso, una de las lesiones más comunes pues es la tendinitis. Se trata de la inflamación de un tendón. También la tenosinovitis, que es la reactivación inflamatoria de las vainas sinoviales que recubren o envuelven el tendón. Y por último, las lesiones generales. Recuerden que el fútbol es un deporte de contacto, en donde los atletas pues tienen esa interacción física, ¿verdad? En donde es necesario realizar cierto esfuerzo para poder hacerse del balón. En este caso, pues, aparte de las lesiones que ya vimos que son específicas, vamos a encontrar las generales, porque de todo puede pasar en un partido de fútbol. Estas lesiones generales, pues, están relacionadas con un fallo en la actuación del cuerpo, pero un fallo que puede ser fatal. Los síntomas que representan estas alteraciones del organismo son palidez en el rostro, tono postural bajo, pero conserva los reflejos, debilidad respiratoria, palpitación y estado de ansiedad, sudor frío en la frente, el lesionado ve como nubuloso, pérdida del conocimiento, pérdida de equilibrio, pulso débil, náuseas y vómitos. Estas lesiones son en algunos casos fatales. No sé si se recuerdan el famoso caso en donde un jugador chocó con el famoso portero de los Rojos, Dani Estrada. Entonces le dio en el pecho y ahí automáticamente murió, ¿verdad?, en el campo. Se debe tener cuidado con este tipo de lesiones. Algunas otras que se han producido como muertes súbitas por la máxima exigencia que se da, paros cardíacos, etcétera. ¿Cómo evitar las lesiones? Pues antes de realizar cualquier tipo de ejercicio hay que hacer un buen estiramiento a través del calentamiento. Es importante para que el músculo entre el calor y se logre la mayor amplitud de los mismos, y que trate de evitarse lo que son los desgarros musculares o todo tipo de lesión muscular. ¿Por qué estirar? Pues reduce la tensión muscular, hace sentir al cuerpo más relajado, aumenta la extensión de los movimientos, etcétera. Recuerden que en el fútbol se realiza una serie de movimientos en dependencia de la circunstancia de juego. Entonces es necesario que los músculos pues estén entrados en calor y no que vaya a iniciar un encuentro futbolístico de un solo, ¿verdad? Algunas maneras de tratar la lesión, pues obviamente si hablamos con un profesional debe ser un fisioterapeuta. Más sin embargo, pues usted puede también, en dependencia de la lesión, realizar algunas técnicas de recuperación en el deporte, y esto le va a permitir el poder recuperarse de una lesión que no sea tan aguda, ¿verdad? En este caso, si es aguda, pues ya necesitaría de un fisioterapeuta a través de un programa de entrenamiento de recuperación óptimo a la parte que se ve afectada. Acá dice que puede ser entrenador o preparador físico. Pues algo muy importante en el fútbol y que usted como profesional lo debe hacer es una historia al jugador a nivel de lesiones. O sea, que usted lleve un récord de cuántas veces él se le ha lesionado, en dónde se ha lesionado y si la lesión es reincidente. O sea, es muy común que él se lesiona de esa parte. Entonces sería de que usted llevara ese registro para poder saber cómo tratarlo, ¿verdad? Algunos factores de riesgo también, por ejemplo, fatiga y cansancio. O sea, que sus entrenos están muy pesados y usted no está dando la recuperación adecuada. Eso también lo tiene que hacer el entrenador o el preparador físico, el saber mediar el trabajo fuerte pero con una buena recuperación para evitar cualquier tipo de lesión. El terreno de juego, lo que les decía, los cambios de superficie, el tipo de terreno de juego, también los implementos que se utilizan como zapatos de fútbol tienen mucho que ver para poder evitar un tipo de lesión. Y las sesiones que se trabajan, pues dice que se recomienda que de 2 a 3 sesiones semanales pues sean
de carácter preventivo, o sea, individualizado, y en donde se toquen algunas situaciones de juego que ayuden a prevenir lo que son las lesiones. Cuidado con las lesiones, están presentes en todo momento y en cualquier circunstancia, ¿verdad? Hasta acá sería la clase correspondiente al día de hoy, el tema de la semana, que son las lesiones deportivas. Espero que nos veamos en un próximo video, y acá en esta diapositiva tenemos un video demostrativo de algunas lesiones que se han dado en el fútbol. Podemos ver cómo las lesiones provocan en los atletas, en los futbolistas, pues ciertos riesgos, ¿verdad? O alguna circunstancia insólita no hay contacto con otra ciudad. Este tipo de lesiones, pues obviamente pues son las más graves o las más fuertes dentro de un partido de fútbol, más sin embargo pues cualquier otro tipo de lesión va a estar presente en un encuentro futbolístico. Entonces es necesario tomar las precauciones debidas y tratar de tener esos contactos agresivos si sabemos que pueden ocasionar algún tipo de problema en nosotros. Hasta aquí el video de la clase del día de hoy, espero que estén bien y bendiciones, nos vemos en un próximo video.